Hola, les dejo aquí la segunda parte del material de disolución y liquidación. Aquí encontrarán todo lo referido a la liquidación de las sociedades comerciales. ¿Qué es la liquidación entonces? Cuando hablamos de liquidación hablamos y nos referimos al último tramo de vida de la sociedad comercial eh, previo al momento de su extinción. Es un estado, un momento o una fase. En esta fase, en este momento, se dan tres situaciones. Se realiza el activo, se cancela el pasivo y se distribuye el remanente entre los socios si lo hubiere. Esta fase, posterior a la disolución, va a tener como protagonistas a los liquidadores. ¿Sí? La designación del liquidador está en el artículo 102 y dice la designación del liquidador, la liquidación de la sociedad está a cargo del órgano de administración salvo casos especiales o estipulación en contrario. En su defecto, el liquidador o liquidadores serán nombrados por mayoría de votos dentro de los 30 días de haber entrado la sociedad en estado de liquidación. No designados los liquidadores, o si estos no desempeñaren el cargo, cualquiera de los socios puede solicitar al juez el nombramiento omitido o nueva elección. Obviamente que el nombramiento del liquidador debe inscribirse en el registro público de comercio. ¿Qué vamos a decir en relación a este artículo? Porque nos trae todo lo referido a la designación de los liquidadores. Ustedes saben y hemos dicho que la disolución, digamos el último momento en la fase de la disolución, es la designación del liquidador. La designación implica el nombramiento, la elección y la aprobación de esa decisión por parte de los socios. Una vez que esa designación o que esa elección de quién será el liquidador es concretada, se inscribe, ¿sí? En el registro público de comercio, que es un poco lo que nos refiere en la última parte del artículo y en relación a la primer parte. Ahora bien, ¿cuál es el órgano que está mandado naturalmente a cumplir con la función de liquidador? El órgano de administración. Recuerden ustedes que estamos hablando y estamos viendo a las sociedades comerciales en su parte general, así que todos estos artículos y estos temas que estamos estudiando se van a aplicar a cualquier sea el tipo puntual y específico de sociedad comercial, ¿sí? Por eso es que dice por defecto, el artículo tiene contemplado, la ley tiene contemplada que el órgano que ejercerá las funciones de liquidador por naturaleza es el de administración, a menos que los socios hayan estipulado alguna otra figura, algún otro en el contrato. El segundo párrafo del artículo nos da, digamos, el pequeño procedimiento y los plazos que se deben cumplir para nombrar al liquidador o a los liquidadores. ¿Mm? El segundo párrafo del artículo 102 lo que hace es imponer plazos máximos para que se dé cumplimiento a la designación de los liquidadores, porque estamos ante un estado de liquidación de la sociedad comercial. Entonces, lo que no se puede realizar y lo que la ley no sostiene es que sea un estado totalmente indefinido en el tiempo. Entonces, fíjense ustedes que existen el plazo máximo de 30 días de haber entrado la sociedad en el estado de liquidación, en donde sí o sí los socios deben hacer elección y designar al liquidador. Si esto no sucede o de designarse, de haber sido designado, no asumió el cargo, esta última parte del segundo párrafo, ante la intervención del juez a pedido de un socio, tiene que ver con que ya no con una herramienta dentro societaria, no con una situación que se resuelva de la sociedad puertas adentro, sino que el socio recurre por fuera, recurre a la justicia y solicita al juez que se cumpla lo que no se ha cumplido puertas adentro en esa sociedad comercial.
¿Cuáles son las facultades y los deberes de los liquidadores? Están contemplados en el artículo 103 al 110. En principio, la obligación principal es aceptar el cargo. Luego, una vez sucedido esto, tomar posesión de los bienes y documentos de la sociedad. Y por último, confeccionar un inventario y un balance del patrimonio social que necesariamente lo debe cumplir dentro de los 30 días de la asunción del cargo. Los 30 días pueden extenderse a 120 siempre y cuando exista autorización para ello. El liquidador debe actuar empleando sí o sí el nombre de la sociedad, pero con el aditamento de en liquidación. O sea, debe dar a conocer a todo aquel con quien celebre actos que es una sociedad comercial en liquidación. Y para ello se identifica con el nombre de la sociedad, con el que usaba siempre, con el aditamento en liquidación. Y también debe extender informes periódicos sobre la gestión que va realizando como liquidador. ¿A quién debe extenderle? ¿A quién debe informar periódicamente? A los socios. Al órgano específico de fiscalización, fíjense que dice si existiere. ¿Por qué? Porque acá se está refiriendo a algún tipo específico, puntual de sociedad comercial. Al menos esta información periódica, ese periodo debe ser mínimamente trimestral. ¿Qué más debe cumplir el liquidador o los liquidadores? Deben confeccionar los balances anuales en caso de que la liquidación se extienda más de un año. Como los liquidadores ejercen la representación de la sociedad, es que están obviamente facultados a celebrar todos los actos necesarios para liquidar la sociedad. De allí lo que acabamos de decir en cuanto a cómo se debe dar a conocer y siempre adicionar el en liquidación al nombre de societario. Y obviamente que por todo esto los liquidadores están sujetos a todo cuanto le imponga el órgano de gobierno de la sociedad. En cumplimiento de su función de liquidador, está obligado a exigir a los socios todo cuanto le deban a la sociedad. Deben también confeccionar el balance final y el proyecto de distribución final. Ambos documentos van a ser sometidos a, obviamente, el órgano social de gobierno, siempre y cuando se haya extinguido el pasivo social. Son los liquidadores también los que ejecutan las tareas de partición social y distribución entre socios. Y a su vez es importante tener presente que una vez finalizada la liquidación, son ellos quienes deben realizar la cancelación de la inscripción de la sociedad en el registro público. Lo que vimos hasta aquí eran todos los deberes y obligaciones que asumen los liquidadores en función de su tarea y de su función de liquidadores. ¿Qué sucede si incumplen los deberes impuestos por la ley? Bueno, la responsabilidad que les cabe es la misma que está establecida para los administradores de las sociedades comerciales. Y a su vez, no solamente le cabe las mismas responsabilidades que a los administradores, sino que el 103 nos trae la responsabilidad específica del incumplimiento en relación a qué, no a cualquier deber, sino al incumplimiento del inventario y del balance inicial. Si no cumplen con estas dos obligaciones que habíamos visto en los primeros deberes, cuando los empezamos a mencionar, si no cumplen con alguno de ellos o con ambos, no solamente le cabe la responsabilidad contemplada para los administradores, sino que
constituye causal de remoción, pierden el derecho a ser remunerados por esta función y también son responsables, serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados por aquella omisión. El 195, párrafo segundo, nos dice que si no siguen las órdenes específicas del órgano de gobierno, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen. Porque recuerdan ustedes que si bien ejercen la representación y están facultados para celebrar todos los actos que tengan que ver con la liquidación, ellos siguen las órdenes del órgano de gobierno. Entonces, si el órgano de gobierno dice A y ellos hacen B, son responsables de los daños y perjuicios que ocasionen. En este mismo sentido, el artículo 195 continúa en el párrafo tercero diciendo que se les impone la responsabilidad ilimitada y solidaria para el liquidador que no adicione el aditamento que se recuerdan que habíamos mencionado en liquidación al nombre de la sociedad comercial. También allí es pasible de los daños y perjuicios que generen a terceros. En cuanto a la remoción del liquidador, esto es, una vez designados cumpliendo funciones, se decide que se los quiere remover, sacar de ese puesto y de esa función. Esto se puede realizar, conforme el artículo 102, última parte, por dos mecanismos. Uno es por decisión de los socios. En ese caso, si son los propios socios los que quieren remover al liquidador, lo pueden hacer y las mayorías que se requieren son las mismas que se requirieron para designarlo. O sea, la misma cantidad, la misma mayoría aplicada para la designación es la que se requiere para la remoción. Y otra situación distinta es no ya por decisión de los socios se remueve, sino que se recurre a una herramienta que está fuera de la sociedad comercial, que es la justicia, y allí es el socio, cualquiera de ellos, o el síndico los que pueden recurrir a la justicia entablando una demanda de remoción. Y en este caso, por supuesto, será por justa causa. El liquidador puede decidir acerca de que prospere la partición y la distribución parcial. Y esto va a prosperar en principio a pedido de los socios, pero sí o sí ese pedido de accionistas debe representar el 10% del capital social. A su vez, otro requisito que debe cumplirse es que la totalidad de las obligaciones estén garantizadas. Y en este caso, dándose estos requisitos cumplidos, el liquidador podría discrecionalmente decidir cumplirla. Pero si no decidiera cumplirla, si se negara ante la negativa del liquidador, los socios pueden recurrir a la justicia y solicitarla judicialmente. Tengamos presente de qué hablamos cuando hablamos de partición y distribución parcial. Estos dos temas hacen al último momento de la liquidación. Estamos hablando de que se va a partir y distribuir entre los socios el remanente que no siempre está, es para el caso en el que esté, para el caso en el que se haya cumplido con el pasivo y quede un remanente y los socios no quieren partirlo primero para distribuirlo en su totalidad, sino que en una porción. Se va a partir y se va a distribuir una porción, quedando el resto del remanente para su posterior y última partición y distribución final. A la partición parcial y distribución parcial le cabe, en cuanto a la publicidad y sus efectos, lo mismo que al acuerdo de reducción de capital que está contemplado en el 107.
Ahora vamos a la partición final, que está en el 109. Dice, extinguido el pasivo social, los liquidadores confeccionarán el balance final y el proyecto de distribución. Reembolsarán las partes de capital y, salvo disposición en contrario del contrato, el excedente se distribuirá en proporción a la participación de cada socio en las ganancias. De esto se trata la partición. Entonces, el balance final y el proyecto de distribución son suscriptos por los liquidadores y serán comunicados a los socios, quienes podrán impugnarlos en el término de 15 días. En su caso, la acción judicial correspondiente se promoverá en el término de 60 días siguientes. Se acumularán todas las impugnaciones en una causa única. ¿Esto por qué? Porque la partición, el balance final y el proyecto son propuestas. Entonces, el liquidador puede elaborar una propuesta, pero los socios, que son en definitiva los mayores interesados, se pueden ver perjudicados, entonces pueden impugnarlos por sí solos en un procedimiento, digamos, interno societario, tienen 15 días para impugnar. Y en el caso de una acción judicial, o sea, utilizando una herramienta extra societaria que es recurriendo a la justicia, ya nos habla de la acción que se entabla, debe sí o sí tiene un plazo para que se pueda entablar la acción y es 60 días siguientes a la comunicación de este balance y de este proyecto. Las SRLs en el capital del 299 inciso 2 y las SA, el balance final y el proyecto son suscriptos por los síndicos y son sometidos a la aprobación de la asamblea. Los socios y accionistas disidentes, o sea, aquellos que no están de acuerdo, pueden impugnar judicialmente estas operaciones en el término que acabamos de mencionar, que son 60 días. El proyecto de distribución junto al balance final se agregan al legajo de la sociedad en el registro público de comercio y una vez cumplido se procede a la ejecución de este proyecto. Esto dice el artículo 111 cuando se refiere a la publicidad del balance final y el proyecto de distribución. Dice, el balance final y el proyecto de distribución aprobados se agregarán al legajo de la sociedad en el registro público de comercio y se procederá a la ejecución. Destino a falta de reclamación, los importes no reclamados dentro de los 90 días de la presentación de tales documentos en el registro público de comercio se depositarán en un banco oficial a disposición de sus titulares. Transcurridos 3 años sin ser reclamados, se atribuirá a la autoridad escolar de la jurisdicción respectiva. Esto es, cuando se ejecuta, tienen 3 años para los socios y los interesados, que son los interesados, para hacerse de ellos. Vencido el plazo, no quedan indefinidamente a la espera de que alguien los retire, sino que pasan a las arcas del Estado en esa repartición que es la jurisdicción escolar. El 112 nos dice, terminada la liquidación, se cancelará la inscripción del contrato social en el registro público de comercio. Y en cuanto a la conservación de los libros y papeles, me dice, en defecto de acuerdo de los socios, el juez del registro decidirá quién conservará los libros y demás documentos sociales.